Fundamentos de la gerencia de proyectos aplicados a la planificación y ejecución de infraestructura pública en Alejandría, Antioquia, elaborado por Natalia Gómez Montoya y Don Alejandro Lopera Gómez, para optar por el título de especialistas en gerencia de proyectos por medio de la tutoría del profesor Javier Luna. Se abordarán las diferentes etapas que emplea la Alcaldía de Alejandría, Antioquia, para la ejecución de un proyecto, los cuales son la presentación de las necesidades, elaboración de las etapas investigativas y la justificación, elaboración y conformación de proyectos, establecimiento de las etapas de contratación y posterior ejecución de las obras de infraestructura, adaptando los fundamentos de la gerencia de proyectos pertinentes para cada temática en concreto, tales como los propuestos por la organización PMI. Con la ejecución de este proyecto se pretende identificar los lineamientos de la gerencia de proyectos y cumplimientos de una serie de objetivos programáticos establecidos desde la elaboración del proyecto hasta la etapa de entrega y cumplimiento de satisfacción de las obligaciones. Dentro del planteamiento del problema, encontramos que todos los proyectos de infraestructura más importantes del país son de orden estatal y a pesar de que son inversiones de mayor cuantía, se caracterizan por presentar falencias desde la planificación y desde las etapas previas, debido a que no se realiza un buen estudio dentro de la identificación de las necesidades y la implementación de procesos basados en estándares válidos para tal fin. No se observan lineamientos indispensables requeridos para la ejecución de proyectos y existen enfoques diferenciales en cuanto a la optimización de los recursos. Por medio de la Contraloría se obtiene el dato de que se han identificado 1.400 obras inconclusas o inutilizadas que comprometen la inversión de 25 billones de pesos y se concentran principalmente en sectores de educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico, transporte y salud, que son las áreas que deben cubrir las necesidades de la población, que es para lo que las personas pagan los impuestos al Estado. Y la concentración de esos proyectos inconclusos se concentran principalmente en Tolima y Antioquia. El municipio en cuestión, que es Alejandría, hace parte del departamento de Antioquia. El objetivo principal del proyecto es establecer estrategias para la planificación y ejecución de proyectos de obra pública que vayan de la mano con los fundamentos de la gerencia de proyectos, de forma que los procesos sean más eficientes, reduciendo el menoscabo y los márgenes de error en la ejecución de los mismos. Para la investigación se definieron temas y la forma de la toma de muestras, se elaboraron diferentes variables de estudio y análisis de información documental, se verificó la información para el marco teórico que sea aplicable al desarrollo del proyecto, se elaboró un cuestionario para estudiar información y se tabuló información recolectada por medio del sistema aplicado. Dentro de las etapas del proyecto se identifican los siguientes pasos, los cuales son la formulación del proyecto, que es donde se identifica la necesidad y la resolución a dicha necesidad. Dentro de la viabilidad del proyecto se identifica la aceptación que va a tener dentro de la población, el grado de satisfacción que se va a tener con la resolución que se busca y la forma en la que se va a dar a conocer a la población. Dentro del análisis presupuestal se estudia el monto disponible para la resolución del problema. Dentro del proceso licitatorio, pliegos de condiciones y asignación, se establecen las condiciones que deben cumplir los proponentes que van a ejecutar el contrato y se asigna aleatoriamente. Dentro de los estudios previos se realizan los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, como son estudios de suelos, planos de estructuras, de vías, hidráulicos, entre otros. Dentro de la ejecución se materializan el proyecto como tal y dentro de la liquidación y la entrega se hace el estudio para llegar a cuál fue el monto de ejecución del proyecto y la entrega de satisfacción para el disfrute de la población. Para el estudio como tal se analizaron varios proyectos de ejecución dentro del municipio en cuestión y se analizaron estas etapas para todos los proyectos estudiados: el análisis de proyectos, la viabilidad técnica, los estudios previos, la etapa contractual, la supervisión del contrato y la liquidación contractual. Aquí tenemos como ejemplo el proceso OP 2021, el cual nos está mostrando que no se cumplió el análisis del proyecto ni la viabilidad técnica. Como estos se estudiaron otros proyectos donde se llegó a que no se están cumpliendo juiciosamente todas esas etapas para que el contrato se lleve a feliz término. Dentro de los resultados se identificaron falencias desde el momento de la generación de los proyectos en donde se ejecutan diferentes actividades contractuales y dichas falencias presentan inadecuadas prácticas técnicas para la redacción, proyección y seguimiento posterior de las actividades, así como el dejar aspectos jurídicos previos sin validación de la información. Conocidas las posibles falencias y detrimentos aplicados dentro de la contratación pública, se establecen requisitos mínimos en 3 áreas fundamentales, como la formulación de proyectos, la elaboración precontractual y la ejecución de la obra, siendo indispensable el análisis metodológico
de cada una de estas detallado de manera clara y se definen 3 etapas para abordar esos proyectos de forma eficiente. La primera etapa, identificada como formulación del proyecto, debe cumplir, entre otros, con parámetros estrictamente normativos identificados en la legislación colombiana, además de conceptos internos favorables como el desarrollo en estudios y análisis previos, conceptos de favorabilidad y viabilidad técnica, identificación de la existencia del presupuesto aplicable según cada fuente de financiación, ya sea propia o de cofinanciación, análisis de mercado para la identificación del costo y valor de la obra ejecutada en territorio y estudios de viabilidad. Dentro de la etapa 2, la entidad tiene la obligación de generar la proyección del proceso contractual siempre y cuando el proyecto cuente con viabilidad y visto bueno. En este caso se imparten las disponibilidades presupuestales con las cuales se garantiza la existencia de los recursos a pagar posteriores a la ejecución. Se analizan los riesgos y se plasman los mismos en las matrices indicadas conforme a la solicitud de garantías, entre las cuales de manera indispensable se requeriría la expedición de pólizas de seriedad de la oferta, pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y proyección de los pliegos de condiciones en concordancia con la normatividad vigente, cumpliendo con los parámetros de existencia de requisitos, la capacidad operativa y financiera, así como la existencia de personal idóneo y calificado para el direccionamiento de la obra por parte del contratista seleccionado bajo los parámetros de transparencia y las publicaciones. Dentro de la etapa 3, los requisitos adicionales y complementarios en los cuales por parte del contratista seleccionado tiene la obligación de cumplir con cada alineamiento formulado desde el proyecto inicial y avalado, así como el presupuesto de obra ofertado y aceptado en comité por parte de la entidad contratante, generando la implementación de manera de seguimiento y supervisión encargado de verificar y validar las cantidades de obra construidas, así como la calidad de las mismas y los diferentes lineamientos técnicos operativos indispensables de la ejecución. Para llegar a esta propuesta de las etapas planteadas, dentro del marco teórico se hizo el estudio de las leyes aplicables, la normatividad aplicable vigente, dentro del cual está el Estatuto de Contratación, la Ley 2020, por medio de la cual se identifican las obras inconclusas y se establecen unos lineamientos para estas, y el SECOP2, que es la plataforma donde todas las entidades estatales deben publicar desde la primera etapa del proyecto hasta la liquidación como tal para poder hacer una auditoría y que cualquier persona pueda tener acceso a esta información. Dentro de las conclusiones que se obtienen para, para este proyecto, tenemos que fueron identificadas falencias en cuanto a la proyección de estrategias y manuales de procesos y procedimientos establecidos por la entidad pública, lo cual conlleva como resultado a la ejecución de malas prácticas administrativas. Y la tipología contractual utilizada en vista de las falencias presentadas puede llegar a ser mejorada mediante la utilización de mecanismos de gerencia de proyectos y metodologías y técnicas indicadas para la búsqueda de resultados óptimos en función administrativa. Dentro de todo el estudio que se tuvo para la ejecución de este proyecto, se encuentra que el resultado es satisfactorio y se considera que, llevados los lineamientos que se plantean, se puede llegar al feliz término de los contratos de ejecución de infraestructura.